En una calurosa tarde en la Ciudad de México, el bullicio de las calles se mezclaba con el aroma de los tacos al pastor que salían de un carrito cercano. Valeria, una joven de espíritu libre y artista en ciernes, caminaba por el parque de Chapultepec, sumida en sus pensamientos y sus bocetos. La vida no siempre había sido fácil para ella, pero la pintura y el arte le ofrecían un refugio del caos que la rodeaba. De repente, un grito desgarrador rompió su concentración. Valeria se volvió rápidamente hacia la dirección del sonido y vio a una mujer de mediana edad, visiblemente angustiada, buscando a su hija entre la multitud. Sin pensarlo 2 veces, Valeria se acercó. «¿Está todo bien? ¿Puedo ayudar?», preguntó, tratando de calmar a la mujer. La mujer, con lágrimas en los ojos, le explicó que su hija había desaparecido entre la multitud. Valeria sintió una punzada de empatía en su corazón y, tras prometerle que haría todo lo posible por encontrarla, se adentró en el parque. Después de unos minutos de búsqueda, finalmente localizó a la niña, jugando inocentemente al lado de un grupo de patos. La pequeña sonrió al ver a Valeria, quien la tomó de la mano y la llevó de vuelta a su madre. Cuando la mujer vio a su hija, un torrente de emociones la invadió. «Gracias, gracias», repetía, abrazando a su hija con fuerza. Valeria sonrió, satisfecha por haber podido ayudar. Sin embargo, antes de que pudiera despedirse, una figura imponente apareció detrás de ella. Era un hombre, alto, vestido con un traje oscuro que parecía haber sido hecho a medida. Su presencia era intimidante, y un aire de autoridad lo rodeaba. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre con una voz profunda y grave. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. La mujer, visiblemente nerviosa, miró al hombre con respeto y temor. «Es solo un artista», murmuró, tratando de calmar la situación. El hombre, que resultó ser el jefe de una de las mafias más poderosas de la ciudad, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. «Quiero su nombre ahora», ordenó con firmeza, sus ojos fijos en Valeria. La joven sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué estaba siendo arrastrada a esto? Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, Valeria se armó de valor. «Soy Valeria», dijo, mirándolo a los ojos. «Solo quería ayudar». El mafioso la observó detenidamente, como si evaluara su sinceridad. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar, y Valeria se preguntó si había sido un error intervenir. El jefe de la mafia, sin embargo, no esperaba una respuesta tan directa. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Valeria», repitió, como si el nombre tuviera un sabor especial. «No es común encontrar personas que se atrevan a interrumpir mis asuntos». Aquel breve intercambio marcó el inicio de una extraña conexión entre Valeria y el mafioso. A medida que los días pasaban, él comenzó a aparecer en el parque con más frecuencia. A veces, solo para observarla mientras pintaba. Otras veces para hacerle preguntas sobre su arte. Valeria, aunque consciente del peligro que representaba, se sintió extrañamente atraída por él. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Con el tiempo, la relación entre ellos se intensificó. Valeria descubrió que, detrás de la dura fachada del jefe, había un hombre que también había sufrido pérdidas. La muerte de su madre, un suceso que había marcado su vida, había dejado una herida profunda en su interior. Valeria se convirtió, sin quererlo, en un refugio para él, así como él lo era para ella en un mundo que parecía cada vez más amenazante. La mujer que había ayudado en el parque se convirtió en una especie de símbolo de esperanza para el jefe. Sin embargo, la vida en la mafia no se detiene, y las lecciones de la calle eran implacables. Un día, mientras Valeria pintaba en su estudio, recibió un mensaje que la llevó a una encrucijada. Había descubierto que la familia del mafioso estaba en problemas, y los enemigos estaban al acecho. Consciente del riesgo, Valeria se encontró en medio de un dilema moral. ¿Debería ayudarlo a enfrentar sus demonios del pasado, o protegerse a sí misma y alejarse antes de que fuera demasiado tarde? La historia de Valeria y el jefe de la mafia se entrelazaba en un juego peligroso de amor, lealtad y sacrificio, donde cada decisión podría cambiar sus vidas para siempre. Valeria estaba en su estudio, inmersa en la pintura de un paisaje que había capturado su atención. Durante una de sus caminatas por Central Park, el aroma de la pintura al óleo llenaba el aire, pero su mente estaba distraída. El mensaje que había recibido esa mañana resonaba en su cabeza como un eco persistente. La familia de Alessandro estaba en problemas, y los enemigos que acechaban eran implacables.
Mientras mezclaba los colores, su corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar, pero la pregunta que la atormentaba era si estaba dispuesta a arriesgar su seguridad por alguien que, a pesar de su apariencia dura, había demostrado ser un hombre vulnerable y herido. Justo cuando la indecisión la abrumaba, la puerta del estudio se abrió de golpe. Alessandro entró, su rostro reflejando la tensión que había estado ocultando. Sus ojos oscuros estaban nublados por la preocupación, y su presencia, normalmente imponente, ahora parecía cargada de una fragilidad inesperada. «Valeria, necesito hablar contigo», dijo con voz grave. Ella lo miró, sintiendo que el aire entre ellos se volvía denso. «¿Es sobre Luca?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. «No solo sobre él», respondió Alessandro, acercándose con paso firme. «Hay una amenaza inminente. Mis enemigos están más cerca de lo que pensé. Quiero que te mantengas alejada de todo esto, pero no puedo soportar la idea de perder a la única persona que ha traído algo de luz a mi vida y a la de mi hijo. ¿Qué quieres que haga?». Valeria se sintió atrapada entre el deseo de protegerse y la necesidad de ayudarlo. «No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados mientras tú enfrentas esto solo». Alessandro la miró intensamente, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. «Quiero que seas parte de esto, Valeria. Tu fuerza es lo que necesitamos. Hay algo que debes saber. Hay una mujer herida en esta historia, y su sufrimiento está ligado al mío. Necesito que la encuentres. Su nombre es Clara». Valeria frunció el ceño, sintiendo que cada palabra que Alessandro pronunciaba la llevaba a una nueva dimensión de peligro. «¿Clara? ¿Quién es ella?». «Clara es la hermana de un hombre, que alguna vez fue mi amigo. Su muerte desencadenó una cadena de eventos que nos ha llevado a este punto. Si la encuentro, tal vez podamos desescalar la situación antes de que sea demasiado tarde. Quiero que la consueles, así como tú lo hiciste conmigo». Sin pensarlo, Valeria asintió. «Está bien, haré lo que sea necesario. Pero prométeme que no arriesgarás tu vida ni la de Luca en este proceso». Alessandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Lo prometo. Haremos esto juntos». En ese momento, Valeria sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una tutora, se había convertido en una aliada en un juego de vida o muerte. Mientras salían del estudio, la tensión en el aire se hacía palpable. Sabía que la búsqueda de Clara podría conducir a un enfrentamiento con aquellos que deseaban ver a Alessandro caer. Mientras caminaban por las calles de Nueva York, Valeria se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a un futuro incierto, pero también a una conexión más profunda con Alessandro. Sin embargo, la sombra de la mafia los seguía, y las decisiones que tomaran en las próximas horas definirían no solo sus vidas, sino también el destino de Luca y el de Madison Danas, legado de una familia marcada por el dolor y la traición. Al llegar a un callejón oscuro, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estamos seguros aquí?», preguntó, mirando a su alrededor con desconfianza. Alessandro la miró con determinación. «No hay vuelta atrás. Confía en mí». Y, al decir esto, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras Valeria y Alessandro se adentraban en el callejón, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Las luces parpadeantes de los edificios a su alrededor proyectaban sombras alargadas, como si la oscuridad quisiera engullirlos. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro inminente, sino también por la conexión que estaba forjando con Alessandro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, intentando mantener la calma mientras observaba cada rincón oscuro que podrían estar acechando. Alessandro se detuvo y, mirándola a los ojos, le dijo con firmeza: «Primero, necesitamos encontrar a Clara. Si ella está en peligro, debemos actuar rápido, pero antes, tenemos que asegurarnos de que no nos sigan». Con un gesto, Alessandro se dirigió a un pequeño café que estaba al final del callejón. «Aquí es donde tenemos que cambiar de rumbo», dijo, mientras empujaba la puerta. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de clientes dispersos en las mesas. Alessandro se acercó al barista, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de una vida difícil. Después de un intercambio rápido de palabras, el barista asintió y sacó un teléfono móvil de debajo del mostrador. «Esto es para ti», le dijo a Valeria, ofreciéndole el dispositivo. «Llama a este número si necesitas ayuda. Es un amigo de confianza». Valeria lo tomó, sintiendo que cada vez estaba más inmersa en un mundo que no era el suyo. «Gracias», murmuró, sintiéndose un poco más segura.
pero aún abrumada por la situación. Alessandro la observó, notando el destello de determinación en sus ojos. Vamos a encontrar a Clara. Necesitamos un plan. Mientras se sentaban en una esquina del café, Alessandro comenzó a trazar un mapa mental de los lugares donde Clara podría estar. Ella frecuenta algunos lugares en el barrio de Little Italy. Tiene amigos que pueden saber algo, pero debemos tener cuidado. Si alguien se entera de lo que estamos haciendo, podría ser peligroso. Valeria asintió, su mente trabajando a 1000 por hora. Podría intentar contactarlos. Tal vez alguien quiera ayudar. Pero Alessandro, ¿cómo sabemos que no es una trampa? ¿Cómo podemos confiar en que no nos seguirán? Es un riesgo que debemos tomar, respondió él con la voz grave. Este mundo es así, pero tengo aliados que pueden ayudarnos a desescalar la situación. Si llegamos a Clara antes que ellos, tendremos la ventaja. Con el plan en marcha, Valeria y Alessandro abandonaron el café, el teléfono móvil en su bolsillo como una pequeña esperanza de ayuda. Mientras caminaban por las calles iluminadas de Nueva York, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba buscando a Clara, sino que también estaba descubriendo su propia fuerza en medio del caos. Al llegar a Little Italy, el ambiente cambió. Las calles estaban llenas de vida, risas y aromas de comida que contrastaban con la tensión que sentía en su pecho. Alessandro se volvió hacia ella, su mirada seria. Recuerda, mantén la calma y no hables demasiado. Si nos encontramos con alguien que sabe algo, no podemos revelar que estamos buscando a Clara. Valeria respiró hondo, sintiendo que la adrenalina la empujaba hacia adelante. Lo entiendo, estoy lista. Se adentraron en una pequeña trattoria que Alessandro había mencionado, un lugar conocido por sus conexiones con la comunidad. Mientras entraban, la atmósfera cambió de nuevo. La calidez del lugar contrastaba con la frialdad del exterior. Alessandro se dirigió al dueño, un hombre mayor con una mirada sabia, y comenzaron a hablar en voz baja. Valeria observó desde un lado, sintiendo que el tiempo se detenía mientras su corazón latía con fuerza. Cada palabra que escuchaba parecía llevar un peso enorme, como si cada decisión que tomaran podrían cambiar no solo sus vidas, sino también el destino de Luca y de Clara. Finalmente, Alessandro se volvió hacia ella, su expresión grave. Él dice que Clara fue vista por última vez en un club en el barrio. Es un lugar peligroso, pero es nuestra única pista. ¿Estás seguro de que debemos ir allí?, preguntó Valeria, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Debemos hacerlo, respondió Alessandro, apretando su mano con firmeza. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Vamos a salvar a Clara. Con esa determinación, Valeria se sintió fortalecida. Juntos, se adentraron en la noche, listos para enfrentar los peligros que les esperaban, unidos por la necesidad de proteger a los que amaban. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al salir de la trattoria. La noche oscura de Nueva York las envolvía mientras caminaban hacia el club. Las luces de neón parpadeaban a lo lejos, una promesa de diversión y peligro en 1900 igual medida. Alessandro, siempre a su lado, parecía estar en su elemento. Su presencia imponente le daba seguridad, pero también le recordaba la realidad de su mundo. Mientras se acercaban al club, Valeria no podía evitar recordar la última vez que había estado en un lugar como ese. La música alta, el humo denso y las miradas furtivas de desconocidos la hacían sentir vulnerable. Sin embargo, la imagen de Luca, su dulce sonrisa y su risa inocente, le daba fuerza. Ella no podía permitir que nada le sucediera a ese niño. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. La música pulsante llenaba sus oídos, y la multitud danzante parecía estar en un trance, atrapada en el momento. Alessandro la tomó del brazo, guiándola a través de la pista de baile hasta la barra. «Debemos encontrar a alguien que pueda darnos información», dijo, su voz apenas audible por encima del ruido. Valeria asintió, su mirada escaneando el lugar. En un rincón, un grupo de hombres discutía en voz baja. Uno de ellos, con un rostro familiar, parecía estar a cargo. Era Marco, el mismo hombre que había llevado a Luca de vuelta a su padre. «Es él», murmuró Valeria. «Podría saber algo». Alessandro la miró con complicidad, y se acercaron al grupo. «Marco», saludó Alessandro con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Necesitamos hablar». Marco levantó la vista, y su expresión pasó de la sorpresa a una seriedad calculada. «¿De qué se trata?» Valeria sintió que la tensión aumentaba. Era evidente que Marco sabía más de lo que dejaba entrever. «Estamos buscando a Clara», dijo Alessandro sin rodeos.
Hemos oído que fue vista aquí. Necesitamos su ayuda. Marco se quedó en silencio un momento, sus ojos evaluando a Alessandro. Finalmente asintió. No es seguro hablar aquí. Ven a la parte de atrás, dijo, señalando un pasillo oscuro. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero siguió a Alessandro, sintiendo que cada paso los acercaba más a la verdad. Una vez en el pasillo, Marco se detuvo y se volvió hacia ellos. Clara ha estado en problemas. La última vez que la vi, estaba con un grupo de personas que no son de fiar. La situación se volvió peligrosa, y no puedo garantizar su seguridad si entran en contacto con ellos. ¿Dónde está?, preguntó Alessandro, su voz baja y controlada, pero Valeria pudo sentir la tensión en su cuerpo. Estaba en una fiesta en un apartamento cerca de aquí, pero no puedo asegurar que siga allí. Hay personas que la están buscando. No puedes entrar sin un plan, advirtió Marco, su mirada fija en Alessandro. Estamos dispuestos a correr el riesgo, dijo Valeria, sintiéndose decidida. No podemos dejar que le pase nada. Marco miró a Alessandro y después a Valeria, como si evaluara su determinación. Está bien, pero si los encuentro, no puedo garantizar que no haya consecuencias. La mafia no juega limpio. Nosotros tampoco, respondió Alessandro, y Valeria sintió un escalofrío. Había algo en su tono que despertaba tanto miedo como admiración. Con un rápido intercambio de información, Marco les dio la dirección del apartamento. Antes de que se despidieran, Alessandro se inclinó hacia Marco y le susurró algo al oído. Valeria no pudo escuchar, pero la mirada de Marco fue suficiente para saber que la situación se había vuelto aún más peligrosa. Al salir del club, el aire de la noche parecía más pesado. La misión que tenían por delante no solo era para salvar a Clara, sino que cada paso podía poner en riesgo lo que había construido con Alessandro y Luca. La presión era intensa, y la adrenalina corría por sus venas. Juntos, se dirigieron al apartamento, conscientes de que lo que enfrentaban podría cambiar sus vidas para siempre. Valeria respiró profundamente mientras se acercaban al apartamento. La tensión era palpable, y el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad de la noche. Sus pensamientos iban y venían, temiendo no solo por Clara, sino también por lo que esta misión podría significar para su relación con Alessandro. ¿Estás lista?, preguntó Alessandro, su mirada fija en la entrada del edificio. Valeria asintió, aunque la incertidumbre la llenaba. Entraron al edificio, y el ambiente se tornó opresivo. Las luces parpadeaban como si quisieran advertirles del peligro que se avecinaba. Subieron las escaleras con cautela, el corazón de Valeria latiendo al ritmo de su ansiedad. Al llegar al piso indicado, se detuvieron ante una puerta marcada con grafiti y signos de abandono. ¿La escuchas?, Alessandro murmuró, poniendo un dedo sobre sus labios. Valeria se concentró, y efectivamente, había un murmullo débil que provenía del interior. Sin pensarlo dos veces, Alessandro empujó la puerta, que se abrió con un crujido ominoso. Dentro, el panorama era desolador. Clara estaba atada a una silla, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, pero al percibirlos, su mirada se iluminó con esperanza. «Valeria», susurró, su voz temblorosa. Valeria se apresuró a su lado, desatando los nudos con manos temblorosas. «Estamos aquí para sacarte de esto», le aseguró, mientras Alessandro vigilaba la entrada, con la tensión marcando cada línea de su rostro. De repente, el silencio se rompió por un grito gutural que resonó en el pasillo. «¡Quiero su nombre ahora!», una voz profunda y amenazadora retumbó, y Valeria sintió que el aliento se le detenía. Era él, el jefe de la mafia, el hombre que controlaba todo desde las sombras. «Rápido, Clara», dijo Alessandro, tomando a Valeria del brazo. «Debemos salir de aquí». Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró, bloqueando la salida. Valeria sintió que el pánico la invadía. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno de los hombres, su mirada fría y calculadora. Alessandro dio un paso adelante, su aura imponente llenando la habitación. «Soy Alessandro Russo, y he venido a reclamar lo que es mío». El hombre que parecía ser el líder soltó una risa sarcástica. «¿Y qué crees que puedes hacer, Russo? No tienes idea de con quién te estás metiendo». Valeria, en un acto de valentía, se interpuso entre Alessandro y el grupo. «No estamos aquí para pelear. Solo queremos a Clara». El jefe de la mafia la miró con desdén. «¿Y si no te la doy? ¿Qué harás? ¿Gritar? ¿Llorar?». Pero antes de que Valeria pudiera responder, Alessandro dio un paso adelante, su mirada fija y decidida. «Lo que tengo que hacer para proteger a los míos, lo haré. No dudaré».
Su voz era firme, y Valeria sintió una mezcla de miedo y admiración. La atmósfera se tornó eléctrica, y el tiempo parecía detenerse. Tienes 5 segundos para darme el nombre de la mujer que está detrás de todo esto, o las consecuencias serán severas, dijo el líder, levantando su arma. Valeria sintió su cuerpo paralizarse. La situación era crítica, y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. «¡Espera!», gritó Clara, su voz débil pero llena de determinación. «No tiene nada que ver con esto. Solo busquen a la verdadera culpable. No me lastimen». Los hombres intercambiaron miradas, y en ese momento, Valeria comprendió que tenían una oportunidad. «Si queremos salir de aquí, necesitamos trabajar juntos», dijo, mirando a Alessandro, quien asintió lentamente. «Dame un nombre», exigió el jefe de la mafia, su paciencia agotándose. Valeria sabía que debía actuar rápido. Es Valentina. Ella es la que está detrás de todo esto. Tienen que creerme». El hombre la miró con desconfianza, pero la intensidad de su voz y la urgencia en su mirada parecían resonar en la sala. «Valentina», repitió, como si estuviera considerando la veracidad de su declaración. «Interesante». Alessandro intercambió una mirada con Valeria, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Era un riesgo, pero la vida de Clara dependía de ello. «Déjanos salir y te traemos a Valentina», prometió Alessandro, su voz firme y segura. «Considera esto una advertencia, Russo, pero si me traes a Valentina, quizás podamos llegar a un acuerdo», dijo el jefe de la mafia, bajando su arma. Valeria sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. «Vamos, Clara», dijo ayudándola a levantarse. Con un movimiento rápido, Alessandro guió a las mujeres hacia la salida, pero Valeria sabía que esto era solo el principio de una batalla mucho más grande. El juego apenas comenzaba, y las cartas estaban sobre la mesa. Valeria y Alessandro se movieron rápidamente hacia la salida, pero el ambiente seguía tenso. Clara se apoyaba en Valeria. Su rostro pálido aún reflejaba el miedo que había vivido. La promesa de Alessandro de traer a Valentina despertó en ella un nuevo sentido de urgencia. Sabía que el tiempo era esencial y que cualquier paso en falso podría significar la ruina para todas ellas. Mientras salían del edificio, Valeria se dio cuenta de que la noche había caído y las luces de Nueva York comenzaban a brillar con una intensidad inquietante. Alessandro tomó su teléfono y envió un mensaje rápido. «Necesito a Marco y a los chicos. Estamos en problemas. Reúnete en el lugar». «Habitual», ordenó. Su tono era el de un líder que sabía que estaba a punto de entrar en una batalla. Valeria lo observó, sintiendo un nuevo respeto por su determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, su voz temblorosa. «No podemos simplemente ir a buscar a Valentina. Ella sabe que estamos detrás de ella y no se dejará atrapar fácilmente». Alessandro se detuvo en seco y miró a Clara. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de preocupación y resolución. «No podemos permitir que se escape. Tiene información que podría destruir a mi familia. Y, lo que es más importante, poner en peligro a Luca. Él no merece esto». Valeria asintió, sintiendo que el peso de la situación recaía sobre sus hombros. «¿Y si hacemos un trato? Si Valentina está detrás de esto, tal vez podamos usar su propia codicia en nuestra contra. Si ella cree que tiene algo que ganar, quizás se entregue. Esa es una buena idea, pero necesitamos asegurarnos de que no esté armada. Debemos prepararnos para todo», añadió Alessandro, su mente trabajando a 1000 por hora. «Marco y el resto de mis hombres deben saber que estamos al tanto de su paradero». Con un plan rudimentario en mente, se dirigieron hacia el lugar, donde se reunirían con Marco. En el camino, Valeria no pudo evitar preguntarse qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Alessandro para proteger a su hijo. Había algo en su naturaleza que la intrigaba y al mismo tiempo la asustaba. Al llegar al lugar, un bar discreto en una esquina oscura de la ciudad, Marco y los demás hombres esperaban, ansiosos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Marco, su mirada fija en Valeria y Clara. «Valentina es la clave», explicó Alessandro rápidamente. «Necesitamos un plan. Valeria tiene una idea. Necesitamos que Marco y el resto se preparen para cualquier eventualidad». Valeria explicó su estrategia, describiendo cómo podrían atraer a Valentina hacia una trampa. Usarían a Clara como cebo, haciéndole creer que estaba en peligro, y cuando Valentina se acercara, los hombres estarían listos. Mientras la conversación fluía, Valeria notó que Alessandro se mantenía a su lado. Su presencia era un ancla en medio del caos. Esa conexión que habían formado en los últimos días
Ahora se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, sabía que la línea entre el bien y el mal era difusa en el mundo en el que se movían. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Alessandro, su voz baja y seria. Valeria se sintió atrapada por su mirada. La intensidad de sus ojos la hizo sentir que estaban compartiendo un secreto. No solo se trata de Valentina, sino de proteger a Luca. Si fallamos, podría costarnos más que solo nuestros trabajos. Estoy lista, respondió Valeria, aunque en su interior sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. La vida de Clara y la seguridad de Luca estaban en juego, y no podía permitirse dudar. Con el plan en marcha y el tiempo corriendo, el grupo salió del bar, listos para enfrentarse a lo desconocido. La noche era oscura, pero Valeria se sentía más viva que nunca. Sabía que el destino de todos estaba a punto de cambiar, y ella estaba dispuesta a luchar por ello, sin importar el precio que tuviera que pagar. La noche estaba cargada de tensión mientras Valeria y Alessandro se dirigían hacia el lugar donde se llevaría a cabo la trampa. En su mente, Valeria repasaba cada detalle del plan, cada posible escenario que podría surgir. La adrenalina corría por sus venas. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado, pero la vida de Clara y la seguridad de Luca dependían de ello. Al llegar al punto de encuentro, un antiguo almacén en el muelle, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad del lugar parecía absorber cualquier rayo de esperanza. A su alrededor, los hombres de Alessandro se movían con una precisión militar, posicionándose estratégicamente, listos para actuar. Recuerda, Clara es el cebo. Solo necesitamos que Valentina se acerque lo suficiente, le susurró Alessandro, su voz grave resonando en el silencio. Valeria asintió, sintiendo que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. A lo lejos, pudo ver a Clara, quien estaba siendo llevada por un hombre de la mafia que la había estado vigilando. El corazón de Valeria se aceleró. Sabía que era el momento de actuar. Es ahora o nunca, pensó. Mientras Clara se acercaba al almacén, Valeria se posicionó en la sombra, lista para dar la señal. Su mente estaba enfocada en el objetivo, pero no podía evitar recordar los momentos con Luca, su risa, su alegría. Todo esto es por él, se recordó a sí misma. Fue entonces cuando escuchó el motor de un coche acercándose. Un SUV negro se detuvo bruscamente, y de él salió Valentina, su mirada fría y calculadora. ¿Dónde está Clara?, preguntó con desdén, ignorando por completo la atmósfera tensa que la rodeaba. Alessandro se adelantó, su figura imponente destacándose en la penumbra. «Estás a punto de descubrirlo», dijo, su tono firme. Valentina frunció el ceño, pero no retrocedió. «No me hagas perder el tiempo, Russo. Quiero saber qué planeas». En ese momento, Valeria dio la señal. Desde las sombras, los hombres de Alessandro emergieron, rodeando a Valentina y su grupo. «Lo que planeo es proteger a los que amo», replicó Alessandro, su voz resonando con una autoridad que dejó a Valentina momentáneamente descolocada. Valeria sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Sabía que las cosas podían salirse de control en cualquier instante. El ambiente era hostil, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una batalla. «¿Y qué hay de Clara?», gritó Valentina, tratando de mantener el control. En ese momento, Clara fue empujada hacia adelante, mirando asustada a su alrededor. «¡Clara, corre!», gritó Valeria, y como si el mundo se detuviera, la joven hizo caso. Sin embargo, Valentina no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera tan fácilmente. «No te atrevas a tocarla», exclamó, mientras sacaba un arma de su chaqueta. El tiempo se detuvo. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. «No dispares», gritó Alessandro, intentando calmar la situación. Valentina, con una mirada desafiante, apuntó hacia él. «¿Y qué si lo hago? ¿Qué vas a hacer, Russo?». Fue entonces que Valeria, impulsada por una mezcla de coraje y desesperación, se interpuso entre ellos. «Basta, esto no tiene que acabar así», dijo, su voz temblando, pero decidida. «No tienes que hacer esto, Valentina. Hay otras formas de resolverlo». La tensión en el aire era palpable. Valentina parecía sorprendida por la intervención, pero su rabia no se desvanecía. «¿Y quién te crees para darme lecciones? No sabes nada de mí», respondió, su voz cargada de desprecio. «Sé que todos tenemos nuestras luchas», contestó Valeria, su tono suavizándose. «Pero esto no es la solución. Solo traerá más dolor a todos nosotros». Alessandro observaba, consciente de que la vida de Valeria estaba en juego. «¿Qué decides, Valentina?», preguntó con firmeza.
¿Vas a dejar que el odio te consuma? ¿O vas a hacer algo diferente esta vez? La mirada de Valentina vaciló por un instante, como si la duda se insinuara en su mente. Valeria vio una chispa de vulnerabilidad en sus ojos y supo que era el momento de aprovechar esa oportunidad. No tienes que ser la villana en esta historia. Podemos encontrar una salida que no implique más violencia, sugirió, acercándose lentamente. La atmósfera se tornó inestable. La decisión de Valentina pendía en el aire. Valeria sintió que su corazón se aceleraba a medida que esperaba la respuesta de la mujer que había estado atormentando sus vidas. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Sería suficiente su intervención para cambiar el rumbo de esa noche? Valentina respiró hondo, sintiendo la presión del momento. La mirada de Alessandro era intensa, como si pudiera desentrañar cada pensamiento que pasaba por su mente. «No tengo tiempo para juegos», dijo, su voz grave resonando en el aire. Valeria sintió que la tensión aumentaba. Sabía que cada segundo contaba. «Valentina», continuó Alessandro, «tienes una elección que hacer. ¿Vas a dejar que el dolor de tu pasado defina tu futuro?» La mujer herida parecía tambalearse ante sus palabras. Valeria, viéndola a los ojos, dio un paso más cerca, como si su cercanía pudiera transmitir un poco de la empatía que sentía. «¿Qué te ha llevado a este punto?», preguntó Valeria suavemente. «Todos llevamos cicatrices, pero no necesitamos abrir más heridas para sentirnos vivos». La mirada de Valentina se suavizó un poco, aunque la rabia seguía burbujeando bajo la superficie. «No entiendes nada», respondió con un hilo de voz. «No tengo opciones. Solo hay una salida». «Siempre hay opciones», insistió Valeria, su voz firme pero compasiva. «Puede que no sean las que esperabas, pero hay maneras de sanar sin recurrir a la violencia. Te lo prometo». La duda estaba visible en la expresión de Valentina, y por un momento el odio se desvaneció, dejando al descubierto una vulnerabilidad que Valeria había intuido desde el primer día. Alessandro, viendo que la conversación tomaba un rumbo inesperado, decidió intervenir. «Valentina, piensa en lo que estás haciendo. Tu dolor no solo te afecta a ti, también impacta a aquellos que te rodean. ¿Es eso lo que quieres?» La mujer, por primera vez, pareció considerar la posibilidad de un camino diferente. «¿Y si me equivoco?», murmuró Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no hay otra forma?». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces, al menos habrás intentado algo diferente. A veces, el verdadero valor está en dar un paso hacia el cambio, no en permanecer atrapada en el ciclo del odio». Alessandro observaba con creciente interés. La situación que había comenzado como una confrontación violenta se transformaba lentamente en un diálogo de posibilidades. «Eres más fuerte de lo que crees, Valentina», dijo él, su voz ahora más suave. «No dejes que el pasado te defina. Tienes el poder de reescribir tu historia». Valentina se quedó en silencio, su mente luchando entre el rencor y la esperanza. Valeria sintió que la balanza estaba comenzando a inclinarse a su favor. «Puedo ayudarte», ofreció, extendiendo una mano. «No estás sola. Nunca lo has estado». Después de un minuto que se sintió como una eternidad, Valentina finalmente bajó la mirada, su pecho subiendo y bajando con la respiración entrecortada. «¿Y si me traicionas?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Entonces, me enfrentaré a las consecuencias», respondió Valeria con sinceridad. «Pero creo en ti. Creo que puedes encontrar otra manera». La atmósfera se tornó más ligera, como si el peso del mundo se estuviera levantando lentamente. Alessandro, viendo la transformación de Valentina, sintió que había algo más grande en juego. «Si decides dar este paso, no estarás sola. Te protegeré», dijo, dejando entrever una sinceridad que Valentina no había esperado de alguien como él. Finalmente, con un gesto tembloroso, Valentina extendió su mano, tocando la de Valeria. «Está bien», dijo, su voz llena, su voz de vulnerabilidad. «Quiero intentarlo». El aire se llenó de una mezcla de alivio y tensión. Alessandro sonrió levemente, reconociendo que la verdadera victoria no siempre se medía en poder o control. A veces, se trataba de la capacidad de cambiar el rumbo de las vidas de aquellos que lo rodeaban. «Entonces, vamos a encontrar una salida», dijo Alessandro con determinación. «Pero ahora, necesitamos hablar sobre cómo protegernos de aquellos que aún buscan el conflicto». Mientras el grupo comenzaba a trazar un nuevo camino, Valeria sintió que, por fin, estaban construyendo algo diferente, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino también el mundo que las rodeaba. Valeria observó a Alessandro,
mientras él organizaba los papeles sobre la mesa. La decisión de Valentina de intentarlo había dado un respiro de esperanza a la situación, pero el ambiente seguía cargado de tensión. La luz que entraba por las ventanas apenas iluminaba el rostro de Alessandro, quien parecía sumido en sus pensamientos, sopesando las palabras que acababa de pronunciar. «Necesitamos un plan», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «No podemos simplemente esperar a que ellos vengan a nosotros. Debemos anticipar sus movimientos». Alessandro levantó la vista, sorprendiendo a Valeria con una mirada intensa. «Tienes razón. No podemos subestimar a nuestros enemigos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo sin poner en riesgo a Luca?» La mención del niño hizo que Valeria recordara su verdadero propósito en todo esto. «Luca es nuestra prioridad. Necesitamos asegurarnos de que esté a salvo mientras encontramos una solución para Valentina y para nosotros mismos». Alessandro asintió, comprendiendo la implicación de sus palabras. Era un juego peligroso, y cada paso debía ser calculado con precisión. «Voy a aumentar la seguridad en torno a Luca», dijo Alessandro, tomando su teléfono móvil. «Pero también necesito que tú, Valeria, estés con él en todo momento. La conexión que has creado con él es única. Él necesita tu apoyo ahora más que nunca». Valeria sintió una mezcla de honor y temor. Sabía lo que significaba estar al lado de un hombre como Alessandro, pero también entendía que esto podría ser su oportunidad para hacer algo significativo. Mientras Alessandro organizaba la seguridad, Valeria se acercó a Valentina, quien había permanecido callada, observando la interacción entre los dos. «¿Estás lista para esto?», preguntó Valeria, su voz suave pero firme. Valentina sonrió débilmente, pero pudo ver en sus ojos la lucha interna que enfrentaba. «No sé si estoy lista, pero sé que no puedo seguir así. Quiero cambiar mi vida». «Entonces vamos a hacerlo juntas», respondió Valeria, sintiendo que su propia determinación crecía. «Pero primero, necesitamos un lugar seguro para hablar. No podemos permitir que nos escuchen». Valentina asintió, y juntas comenzaron a trazar un nuevo rumbo, lejos de las sombras que las habían seguido hasta ese momento. Alessandro, al escuchar su conversación, se unió a Intestone. «Ellas. Conozco un lugar», dijo, su voz firme. «Un refugio que utilizamos cuando las cosas se complican. Allí podremos planear sin ser interrumpidos». Valeria sintió un escalofrío. Sabía que Alessandro tenía conexiones profundas y peligrosas, pero también comprendía que, sin su ayuda, no tendrían una oportunidad real. Mientras se preparaban para salir, la tensión en el aire se intensificó. «Recuerda, Valeria», dijo Alessandro, mirándola a los ojos. «Una vez que entres en este mundo, no habrá vuelta atrás». Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, pero estoy lista para enfrentar lo que venga, por Valentina, por Luca y por mí misma». El viaje hacia el refugio fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Valeria se sentía como si estuviera cruzando un umbral, dejando atrás su antigua vida y adentrándose en un territorio desconocido. Al llegar, Alessandro les mostró el lugar, una casa discreta en un barrio tranquilo, protegida por altos muros y cámaras de seguridad. «Este será nuestro hogar temporal», explicó. «Aquí podremos hablar libremente y planear nuestros próximos pasos». Valentina respiró hondo, sintiendo que, por fin, algo había cambiado. «Gracias, Alessandro», dijo, su voz llena de gratitud. «No sé cómo agradecerte por esto». «Solo asegúrate de que lo que hagamos sea lo correcto», respondió él, su mirada seria, «porque en este mundo, la lealtad se pone a prueba constantemente». Valeria sintió una punzada en su corazón. Sabía que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellas. Pero si estaban juntas, tal vez podrían encontrar una salida. Mientras se acomodaban en el refugio, Valeria no pudo evitar sentir que, de alguna manera, estaban en el camino hacia la redención, no solo para ellas mismas, sino también para aquellos que habían sido arrastrados por el oscuro juego del poder. Era un nuevo comienzo, y aunque el futuro era incierto, estaban decididas a luchar por lo que creían. Valeria se acomodó en el refugio, sintiendo la tensión en el aire. La casa era más grande de lo que había imaginado, con habitaciones amplias y un jardín que parecía un oasis en medio de la locura que había dejado atrás. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se sentía frágil, como si un huracán pudiera desatarse en cualquier momento. Mientras Valentina exploraba el lugar, Valeria se sentó en el sofá, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. El rostro de Alessandro se le aparecía en la mente.
su mirada intensa, la forma en que había tomado el control de la situación. «Quiero su nombre ahora», había ordenado con una voz que no admitía objeciones. Era un hombre que no solo se movía con poder, sino que también sabía cómo ejercerlo. Las horas pasaron lentamente, y a medida que la noche caía, Valeria sintió la necesidad de hablar con Alessandro. Había algo en su forma de actuar que la intrigaba, algo que la hacía cuestionar si había más en él de lo que mostraba. Decidida, salió al jardín donde lo encontró observando las estrellas, su figura oscura destacándose contra el cielo despejado. «Alessandro», dijo, rompiendo el silencio. Él se volvió hacia ella, una leve sorpresa cruzando su rostro. «Necesito entender qué está pasando. ¿Por qué nos ayudaste? ¿Qué esperas a cambio?» Alessandro suspiró, pareciendo considerar sus palabras. «No busco nada a cambio, Valeria. Lo que hice fue por Luca. Y por Valentina. La familia es lo más importante. Y sé lo que es perder a alguien que amas». Su voz tenía una resonancia que hacía eco en las paredes del jardín. «Pero el mundo en el que me muevo es peligroso. No puedo garantizar su seguridad ni la tuya». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y si decidimos irnos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Y a dónde irías?» Alessandro hizo una pausa, su mirada fija en el horizonte. «No hay un lugar seguro para quienes están involucrados en este juego. La mafia no perdona, y aquellos que intentan escapar a menudo se convierten en parte del problema». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Valeria sabía que tenía razón. El mundo criminal era implacable. Sin embargo, había una parte de ella que se negaba a rendirse. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos aquí para siempre. Debemos encontrar una solución que nos mantenga a salvo», respondió, su tono firme. «Hay enemigos que buscarán a Valentina. No podemos permitir que la encuentren». Mientras hablaban, Valeria no podía evitar sentir que, de alguna manera, estaban formando una alianza, una conexión que iba más allá de lo profesional. A pesar de su desconfianza inicial, Alessandro parecía genuinamente preocupado por la seguridad de su familia. «Te necesito para ayudar a Luca», continuó Alessandro, su mirada penetrante, «no solo como tutora, sino también como alguien que pueda brindarle la estabilidad que ha perdido. Si logramos estabilizar su vida, quizás podamos proteger a todos». Valeria asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que le pedía. «Entiendo. Haré lo que sea necesario». «Bien», dijo Alessandro, una sombra de aprobación cruzando su rostro. «Pero también debes estar lista para lo que se avecina. Hay decisiones difíciles por delante, y en este mundo, a veces se deben tomar caminos oscuros para proteger lo que amamos». La conversación dio paso a un nuevo entendimiento entre ellos. Valeria se sentía más fuerte, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La vida que había dejado atrás parecía lejana, pero el futuro, aunque incierto, ahora estaba entrelazado con la posibilidad de redención. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Valeria sintió que había cruzado un umbral. La lucha que tenía por delante no sería fácil, pero al menos no estaría sola. Juntos, tal vez podrían encontrar una forma de sobrevivir y salir de la oscuridad que los rodeaba. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos, pero también de esperanzas. Valeria se despertó al día siguiente con la luz del sol, filtrándose a través de las cortinas de su habitación. El aire fresco de la mañana traía consigo un nuevo sentido de propósito. A medida que se preparaba para su primer día como tutora de Luca, su mente divagaba entre los riesgos que implicaba trabajar para un hombre como Alessandro y la posibilidad de ofrecerle a Luca la estabilidad que tanto necesitaba. Cuando llegó a la mansión de los Russo, fue recibida por la risa infantil que provenía del jardín. Luca estaba allí, jugando con un pequeño perro que parecía haber llegado de la nada. Valeria sonrió, sintiendo una oleada de calidez al ver al niño tan feliz. «Hola, Luca», lo saludó, y el niño corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Mira, tengo un perro, se llama Rocky», exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Es adorable. ¿Te gustaría que lo lleváramos al parque?», sugirió Valeria, recordando cómo se había perdido en el mismo lugar. El niño asintió vigorosamente, y juntos se dirigieron al parque cercano, donde la risa de Luca resonaba como música. La conexión entre ellos crecía con cada rayo de sol que iluminaba sus juegos. Valeria se sentía más segura en su papel, pero no podía evitar la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos. A medida que pasaban los días, Alessandro se mostraba más presente, a menudo apareciendo en los momentos más inesperados.
siempre observando, siempre protegiendo. Una tarde, mientras Valeria y Luca estaban en el estudio de arte, Alessandro entró con una expresión grave. «Luca, ¿puedes quedarte aquí un momento? Necesito hablar con Valeria», dijo, su tono cambiante de paternal a autoritario. Luca se sintió incómodo, pero asintió y se quedó pintando, mientras Valeria se acercaba a Alessandro. «¿Qué sucede?», preguntó, notando la tensión en su postura. «¿Hay algo que necesitas?» «Saber», comenzó Alessandro, su mirada fija en el suelo. «Mi pasado no es fácil, y la familia que he creado está siempre en peligro. Esta mañana recibí amenazas de un rival. Quiero que estés alerta, Valeria, no solo por ti, sino por Luca». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Qué tipo de amenazas?» «Un grupo rival ha estado buscando debilitarme, y tú, al estar tan cerca de Luca, te has convertido en un objetivo. Debes estar atenta. Si ves algo extraño, no dudes en avisarme. No quiero que te asustes, pero es mejor que sepas la verdad», confesó Alessandro, su voz suave pero firme. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Confía en tus instintos, y si alguna vez sientes que estás en peligro, busca refugio. Hay lugares donde puedes ir si las cosas se ponen difíciles», respondió Alessandro, acercándose un poco más. «Te necesito aquí, pero también necesito que te cuides». La conversación dejó a Valeria con más preguntas que respuestas. Mientras regresaba a Luca, sintió que había cruzado una línea. No solo era la tutora del niño, ahora estaba entrelazada con un mundo del que no podía escapar fácilmente. Al día siguiente, mientras Valeria y Luca paseaban, se encontraron con una mujer herida en una esquina, sentada contra la pared con la cara pálida. Instintivamente, Valeria se detuvo. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, agachándose a su nivel. La mujer, temblorosa y asustada, levantó la mirada y murmuró: «No, no puedo volver. Ellos vendrán por mí». Valeria sintió un nudo en el estómago. «¿Quiénes vendrán por ti?». Justo en ese momento, un SUV negro se detuvo cerca de ellas. La puerta se abrió, y un hombre de mirada fría descendió. «Quiero su nombre ahora», ordenó, su voz grave resonando en el aire. La mujer se encogió, y Valeria, sin pensarlo 2 veces, se interpuso entre la mujer y el hombre. «Déjela en paz», dijo, con la voz firme. «No la haré daño, solo quiere ayuda». El hombre la miró, sorprendido por su valentía, pero su expresión no se suavizó. «No es asunto tuyo, chica. Este es un juego peligroso». Valeria sintió que el tiempo se detenía. Ella sabía que estaba en un punto de no retorno. Decidida a proteger a la mujer, respiró hondo y se preparó para enfrentar las consecuencias de su decisión. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras el hombre de mirada fría la evaluaba. La mujer detrás de ella temblaba, y Valeria se preguntó si había tomado la decisión correcta al interponerse. «¿Quién te envía?», el hombre preguntó, su tono despectivo revelando una mezcla de curiosidad y desdén. «No tiene que ver conmigo», Valeria respondió, su voz resonando con una determinación que apenas sentía. «Solo quiero ayudarla». A medida que las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que no solo defendía a la mujer, sino que también estaba desafiando el mundo oscuro del que Alessandro la había advertido. El hombre dio un paso adelante, su presencia amenazante casi palpable. «Te aconsejo que te apartes, chica. No sabes a quién te estás enfrentando». Valeria sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. La tensión era insoportable, y la adrenalina corría por sus venas. «¿Vas a dejar que la lastimen?», preguntó Valeria, mirando a la mujer, que parecía más asustada que nunca. El hombre la observó durante un largo momento, como si evaluara su determinación. Finalmente, su mirada se suavizó levemente, aunque su voz seguía siendo un susurro helado. «No es tu problema, pero si quieres salir de esto sin problemas, te sugiero que te alejes». «No me moveré», Valeria replicó, sintiendo que su voz se alzaba más allá de su control. La mujer detrás de ella respiraba rápido, y ella sabía que no podía dar marcha atrás. En ese instante, el SUV negro se convirtió en un símbolo de todo lo que había tratado de evitar. El hombre hizo una señal con la mano y otros 2 hombres salieron del vehículo, rodeando a las 3 mujeres. Valeria se sintió atrapada, pero su instinto de proteger a la mujer herida la mantenía firme. «¿Por qué la persiguen?», preguntó, desafiando la intimidación que la rodeaba. «Ella necesita ayuda, no amenazas. Lo que ella necesita no es tu preocupación», dijo el hombre acercándose más. «Ahora, su nombre. Dímelo y te dejaré ir».
Valeria sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Sabía que la mujer no podía revelar su identidad sin poner su vida en peligro, y eso la llenó de una profunda rabia. «¡Basta!», gritó Valeria, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «No tienes que hacer esto. No tienes que ser un monstruo». Un silencio tenso se apoderó del lugar. El hombre se detuvo, evaluando la situación, y en sus ojos había un destello de sorpresa ante la valentía de Valeria. «¿Te crees heroína?», preguntó, pero su tono ya no era tan amenazante. En este mundo, la heroína no dura mucho. Sin embargo, fue en ese momento que una figura familiar apareció en la distancia. Era Alessandro. Su porte imponente lo hacía destacar entre la multitud, y Valeria sintió una mezcla de alivio y miedo al verlo. «¡Valeria!», gritó, su voz firme. «¡Aléjate de esa mujer!». Alessandro se acercó rápidamente, y el hombre de mirada fría se giró hacia él. «¿Y tú quién te crees?», preguntó, desafiando su autoridad. Alessandro no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se fijaron en Valeria, como si intentara medir su estado emocional. «Ella no le ha hecho nada», dijo Alessandro finalmente, su voz fría como el acero. «Déjala ir». La tensión en el aire se intensificó, y Valeria sintió que el mundo a su alrededor se congelaba. La decisión de Alessandro podría cambiar todo. «Esto no es un juego, ruso», dijo el hombre, su voz amenazante volviendo a emerger. «No te metas en lo que no te importa». Pero Alessandro no se inmutó. «¿Y tú crees que puedes amenazar a alguien que está bajo mi protección?», preguntó, su tono lleno de confianza. «No lo harás. No hoy». Valeria sintió que su corazón se detenía. La presencia de Minamutsintu. Alessandro era poderosa, pero también traía consigo un nuevo nivel de peligro. ¿A qué costo había decidido protegerla? La mujer herida miró a Alessandro, y algo en sus ojos parecía reconocer la autoridad que emanaba de él. El hombre de mirada fría se detuvo por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, dio un paso atrás, aunque su frustración era evidente. «Esto no ha terminado», advirtió antes de dar la vuelta y alejarse con sus hombres. Valeria respiró hondo, sintiendo que el peligro se desvanecía, aunque no completamente. Alessandro se acercó a ella, y Valeria pudo ver la preocupación en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ahora suave. «Creo que sí», murmuró Valeria, aún temblando. «¿Pero quién era él?». Alessandro la miró con seriedad. «Alguien que no debería haberte encontrado. Vamos, necesitamos hablar». Mientras se alejaban de la escena, Valeria sintió que su vida se volvía aún más complicada. Había tomado una decisión al proteger a la mujer, pero ahora la sombra de la mafia se cernía más cerca que nunca. La pregunta seguía en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por aquellos que no conocía? ¿Y por qué la protección de Alessandro parecía ser tanto un alivio como una trampa? El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, y Valeria sabía que cada decisión que tomara la acercaría más a un destino desconocido. Alessandro condujo a Valeria a un lugar más privado, un pequeño café escondido entre las calles de Manhattan, lejos de las miradas curiosas. El ambiente era acogedor, pero la tensión que los rodeaba era palpable. Valeria se sentó en una esquina, su mente aún procesando lo que acababa de suceder. Mientras Alessandro ordenaba un café, ella no podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto al intervenir. «Lo que hiciste fue valiente», dijo Alessandro, regresando con 2 tazas. Su mirada era intensa, pero había un destello de admiración en sus ojos. «No todos habrían arriesgado tanto por una desconocida. Pero ahora tengo la mafia en mi puerta», respondió Valeria, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué te importaría lo que le suceda a alguien como yo? ¿Por qué me proteges?». Alessandro se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Porque sé lo que es perder a alguien, y porque hay cosas en este mundo que son más importantes que el poder y el dinero. La lealtad, por ejemplo. Te necesito cerca. Valeria, Luca necesita estabilidad, y tú pareces ser la única que ha logrado alcanzarlo». La mención de Luca hizo que Valeria se sintiera un poco más segura. El niño había sido su luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Pero, ¿qué pasará con la mujer herida? ¿Y con el hombre que te seguía? ¿Me vas a meter en esto sin quererlo? Alessandro tomó un sorbo de su café, pensativo. «No puedo prometer que estar a mi lado sea seguro, pero puedo garantizar que haré todo lo posible para mantenerte a salvo. No quiero que te conviertas en un objetivo. La mafia no perdona». Valeria sintió un escalofrío al pensar en las repercusiones de su decisión. Aún así, había algo en la forma en que Alessandro hablaba que la hacía dudar. «¿Y si decido irme?»,
¿Qué pasará entonces? Eso no es lo que quieres, dijo él, su voz firme. Sabes que no puedes escapar de lo que has visto, y también sabes que hay algo más entre nosotros, algo que no puedes ignorar. Ella lo miró fijamente, sintiendo la intensidad de sus palabras. Había un fuego en su interior que la atraía, pero también una advertencia sobre el abismo en el que podría caer. No sé si puedo confiar en ti, admitió. Confía en lo que sientes por Luca, respondió Alessandro, su tono suave. Él necesita de ti, y yo también. Valeria sintió su corazón latir más rápido. La conexión que había forjado con el pequeño era genuina, pero la sombra de su padre y su oscuro mundo amenazaba con consumir todo lo que tocaba. Mientras pensaba en sus opciones, un grupo de hombres entró al café, su presencia intimidante y los rostros familiares para Alessandro. «¿Qué haces aquí?», preguntó uno de ellos, observando a Valeria con desconfianza. «Es una aliada», respondió Alessandro con firmeza. «No la toquen». El hombre rió sarcásticamente. «¿Aliada? ¿En un mundo donde la lealtad es efímera? Siento que te estás metiendo en problemas, Alessandro». Valeria se sintió expuesta. La mirada de los hombres pesaba sobre ella. La situación se tornó tensa, y la sensación de peligro se intensificó. «Quizás deberías pensar en protegerte a ti mismo en lugar de arriesgarte por ella», añadió otro, su tono burlón. Alessandro se mantuvo firme, sin apartar la vista de Valeria. «Si hay problemas, los enfrentaré, pero no dejaré que te hagan daño». La determinación en su voz hizo que Valeria se sintiera más segura, aunque la incertidumbre seguía nublando su mente. ¿Qué tipo de vida estaba eligiendo al permanecer cerca de Alessandro? Cada decisión la acercaba más a un destino desconocido, y la pregunta seguía resonando en su interior. ¿Podría realmente confiar en el hombre que había decidido protegerla? ¿O estaba simplemente atrapada en una trampa de la que no podría escapar? Mientras el grupo de hombres se alejaba, Valeria supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Se encontraba en el centro de un juego peligroso, donde cada movimiento contaba, y el amor y la lealtad podían ser tanto una salvación como una condena. Mientras Valeria intentaba asimilar la tensa confrontación en el café, su mente se llenó de dudas. La vida que había conocido parecía desvanecerse, reemplazada por un mundo de sombras y secretos. Se sentó en una esquina del café, observando a Alessandro mientras hablaba con un par de hombres que acababan de entrar. Aunque su postura era firme, había una tensión palpable en su cuerpo, como si estuviera esperando el momento en que todo podría desmoronarse. Alessandro se acercó a ella después de que los hombres se marcharan, su mirada intensa aún cargada de preocupación. «Lo siento por lo que pasó. No debería haberte expuesto así», dijo, su voz baja y grave. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la vulnerabilidad detrás de su máscara de dureza. «No quiero que te sientas incómoda, pero no puedo permitir que te hagan daño. Eres importante para Luca, y eso te hace parte de mi mundo». «¿Qué tipo de... qué mundo es este?», preguntó Valeria, sintiendo que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a una verdad que preferiría ignorar. «No puedo vivir con miedo, Alessandro. No quiero que esto se convierta en una pesadilla. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte», respondió él con un destello de determinación en sus ojos. «Pero debo advertirte, mi vida está llena de riesgos. Si decides quedarte, tendrás que estar lista para enfrentar lo que venga». Los días pasaron, y Valeria se sumergió en su nueva rutina con Luca. Cada vez que veía la sonrisa del niño, sentía que había tomado la decisión correcta al aceptar el trabajo. Sin embargo, la sombra de la mafia seguía acechando, y la inseguridad la mantenía en alerta. Una tarde, mientras jugaba en el parque, notó que un grupo de hombres observaba desde la distancia. Su mirada era fría y calculadora, y Valeria sintió un nudo en el estómago. Al regresar a casa, encontró a Alessandro esperándola en la entrada. «Necesitamos hablar», dijo, su tono grave. «He recibido noticias de que hay personas interesadas en tú. Quieren saber quién eres y por qué estás cerca de Luca». «¿Quiénes son?», preguntó Valeria, el miedo apretándole el pecho. «Rivales», respondió Alessandro apretando los dientes. «Personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Debes ser cuidadosa, Valeria. No solo tu vida está en juego, sino también la de Luca». La advertencia resonó en su mente, y Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, la realidad de su situación se hizo más clara. Ya no era solo una tutora, estaba atrapada en un juego peligroso. «Necesito saber a qué me estoy enfrentando».
No puedo seguir adelante sin entender completamente lo que está en juego, dijo, su voz firme pero temblorosa. Alessandro asintió, su expresión seria. Está bien, pero debes prometerme que no te dejarás llevar por el miedo. Hay cosas que no puedo decirte, pero puedo garantizarte que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte. Valeria sintió una mezcla de terror y determinación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. Si voy a quedarme, necesito que me muestres lo que realmente está sucediendo. No puedo ser solo un peón en este juego, insistió. Te lo prometo, dijo Alessandro, extendiendo su mano hacia ella. Te mostraré mi mundo, pero debes estar lista para todo lo que eso implica. Valeria tomó su mano, sintiendo el calor de su contacto. Era un pacto silencioso, una aceptación de que su destino estaba entrelazado de maneras que no podía comprender completamente. Mientras se miraban a los ojos, el peligro a su alrededor parecía desvanecerse, aunque sabía que era solo un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. La vida que había elegido ahora era una danza entre la luz y la oscuridad, y estaba decidida a no dejarse arrastrar por la sombra. Valeria se acomodó en la silla del estudio, rodeada por las pinturas, que alguna vez pertenecieron a la esposa de Alessandro. El aroma a óleo y trementina llenaba el aire, evocando recuerdos de su propia infancia, cuando pasaba horas dibujando en su habitación. Pero en ese momento, la atmósfera estaba cargada de tensión. La promesa que había hecho a Alessandro se pesaba en su mente como una sombra. «Necesito que confíes en mí, Valeria», dijo Alessandro, interrumpiendo sus pensamientos. «Este mundo es más complicado de lo que imaginas. Las lealtades cambian y los enemigos son invisibles». Él se acercó, sus ojos intensos buscando los de ella. «Te mostraré lo que significa ser parte de esto, pero debes estar preparada para ver lo que muchos prefieren ignorar». Valeria asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Estoy lista», respondió con determinación. «Solo necesito saber que estoy a salvo». Alessandro sonrió levemente, una chispa de orgullo en su mirada. «Haré lo que sea necesario para protegerte, pero prométeme que no dudarás de mis intenciones». La noche avanzó, y Alessandro comenzó a contarle sobre su vida, las decisiones difíciles que había tenido que tomar y el peso que llevaba sobre sus hombros. A medida que hablaba, Valeria se dio cuenta de que detrás de la fachada del jefe de la mafia había un hombre que había perdido mucho y que estaba luchando por mantener a su hijo a salvo. Sin embargo, la realidad de su mundo pronto se hizo evidente. Una tarde, mientras estaban en el parque con Luca, una mujer apareció de la nada, visiblemente herida, con una mirada de desesperación. Valeria se acercó a ella, instintivamente, mientras Alessandro se mantenía a una distancia prudente. La mujer, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Por favor, necesitan encontrarme. Ellos vienen por mí». La tensión se palpaba en el aire. Valeria sintió que el instinto de ayudarla superaba el miedo que había sentido anteriormente. «¿Quién te persigue?», preguntó, mientras la mujer se mantenía tambaleándose. En ese instante, Alessandro se acercó, su voz firme y autoritaria. «Quiero su nombre ahora», ordenó, su mirada fija en la mujer. «No, puedo ayudarte sin saber a quién enfrento». La mujer, asustada, titubeó antes de responder. «Mi nombre es Clara. He estado huyendo de un grupo que busca vengarse de mí por algo que no hice». Valeria sintió un escalofrío. No solo se trataba de un simple desliz, había algo más oscuro en juego. Alessandro se giró hacia Valeria, su expresión grave. «Esto es más complicado de lo que pensaba. Clara es un testigo clave en un caso que podría arruinar a muchos de nuestros enemigos. Si la encuentran, no solo la matarán, sino que también afectará a Luca. ¿Qué vamos a hacer?», Valeria preguntó, la adrenalina corriendo por sus venas. «Debemos protegerla», respondió Alessandro, tomando la mano de Clara y llevándola hacia su SUV. «Necesitamos un plan». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Estaba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Mientras se apresuraban a entrar en el vehículo, sus pensamientos giraban. Había elegido este mundo, pero ahora no podía ignorar las consecuencias. La vida de Luca y la de Clara dependían de sus decisiones. Alessandro miró a Valeria antes de cerrar la puerta del sub. «Esto no es solo un juego, Valeria. Estás a punto de entrar en un mundo donde cada elección tiene un precio». «Estoy lista», respondió ella, sintiendo una nueva resolución. La oscuridad frente a ella no podía ser más aterradora que la soledad que había sentido antes. En este momento,
había encontrado un propósito.